Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a continuar, compañeros, con el artículo 21 constitucional. De este artículo, compañeros, lo que les puedo hacer el comentario así directo, inmediato. Nosotros habíamos visto en penal 1 lo que es el jus puniendi. ¿Qué es el jus puniendi? El derecho de sanción. ¿Quién tiene derecho a sancionarnos? Pero el hecho de decir quién tiene derecho a sancionarnos implica quién investiga y quién sanciona. Muchas veces confundimos nosotros el que el Ministerio Público nos va a sancionar, nos va a meter a la cárcel. No, no es el Ministerio Público. El Ministerio Público, su función es nada más investigar y ejercitar acción penal. Dos elementos esenciales que constituyen el monopolio del ejercicio de la acción penal. Cuando nosotros hablábamos del jus puniendi, ¿verdad?, entendiendo esto como la facultad, obligación que tiene el Estado para investigar y sancionar las conductas delictivas. Entonces, desde ese jus puniendi nos da dos grandes instituciones. Facultad, obligación que tiene el Estado para investigar y sancionar. Bien, este artículo 21 constitucional nos dice quién tiene la facultad, obligación de investigar. Pero a la vez también nos dice quién tiene la facultad de sancionar, de imponernos una pena. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del jus puniendi, derecho de sanción. Nos dice el artículo 21 constitucional. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Vean ustedes, desde aquí en la Constitución, ¿verdad?, nos dice que quien tiene el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal es exclusivamente el Ministerio Público. Pero vean cómo dice también al Ministerio Público y a las policías. Y aquí tenemos un problemita que a veces se presenta en la realidad. Porque pensamos que todas las policías están bajo el mando del Ministerio Público. No. ¿A qué se refiere este artículo? Se refiere a que el Ministerio Público tendrá una policía ministerial de investigación, que se auxilie de la policía preventiva. La policía preventiva no pertenece al Ministerio Público. El Ministerio Público se puede auxiliar de la policía preventiva. Por eso ahí está la diferencia entre lo que es la policía ministerial de investigación y la policía preventiva. Como su nombre lo indica, previene el delito. Es lo que conocemos como la policía municipal, la policía federal, la policía estatal, que son auxiliares del Ministerio Público. No tiene mando directo el Ministerio Público sobre estas policías. Estas policías pertenecen a una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero en cambio, la policía ministerial de investigación, ya sea del fuero común o federal, sí pertenece, sí está bajo el mando directo del Ministerio Público, pero exclusivamente para efectos de investigación del delito. Por eso muchas veces tenemos que en la vida real, ¿verdad?, la policía ministerial de investigación a veces se mete con la prevención del delito. Y resulta que a veces la policía preventiva, lo que conocemos como los uniformados, ¿verdad?, se mete en materia de investigación del delito. Cuestiones muy diferentes y que se pueden argumentar en un amparo, ¿sí? Va dependiendo la forma de detención,
la mecánica de la detención y todo. Pero sí quiero que quede claro que la Constitución dice, y a las policías, en este caso, debemos de entender que el Ministerio Público tiene bajo su mando en forma directa a una policía, que es la Policía Ministerial de Investigación. Y por el otro lado, cuando la Constitución se refiere a las policías, se refiere a la policía preventiva, pero como auxiliar en la investigación del delito. No depende orgánicamente del Ministerio Público, sino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dice, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Es decir, si yo, Ministerio Público, tengo conocimiento ya de un delito, ya tengo la denuncia, la querella y voy a investigar, le voy a pedir a mi Policía Ministerial de Investigación, yo le tengo que dar por escrito y le tengo que decir qué es lo que quiero que investigue, porque yo soy el que lo voy a conducir. Dice la Constitución muy claramente, la cual actuará bajo la conducción y mando. ¿A quién puedo mandar? A mi Policía Ministerial de Investigación. Pero que yo quiera mandar a la Policía Preventiva, me va a decir, no, tú no eres mi mando. Tú tienes tu propia policía para la investigación del delito. Yo pertenezco a otra institución que se llama Policía Preventiva, que depende de una Secretaría de Seguridad, no depende del Ministerio Público. ¿Quién depende directamente del Ministerio Público? La Policía Ministerial de Investigación. Y el Ministerio Público le tendrá que dar por escrito a la Policía Ministerial de Investigación qué es lo que quiere investigar, qué puntos. El modo de vivir, que busque los indicios o los vestigios necesarios para la comprobación del delito. Por eso el Ministerio Público cuenta con dos fuerzas de investigación, la Policía Ministerial y los peritos, los cuales son el sustento de la investigación del Ministerio Público, ¿verdad? El perito es el que me va a auxiliar en forma científica en la investigación del delito. En tanto que la Policía Ministerial de Investigación me va a apoyar buscando los elementos que yo le pida para la investigación del delito. A eso se refiere en la conducción y mando de estas policías. Repito, que quede bien claro que la Policía Preventiva no pertenece al Ministerio Público. Si el Ministerio Público requiere de algo de la Policía Preventiva, tendrá que girarle un oficio al mando de la Policía Preventiva, porque es su auxiliar nada más, no tiene el mando directo, a diferencia de la Policía Ministerial de Investigación. Dice, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. Monopolio, confirmo, monopolio del ejercicio de la acción penal. Nada más que hubo una reforma, bueno, varias reformas a este artículo 21 constitucional, pero el que estamos viendo ahorita en este párrafo se refiere a que la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Fíjense cómo aquí les roba, le quita un poquito de ese monopolio al Ministerio Público. Ahora resulta que nosotros como particulares también podemos ejercitar acción penal. Ya veremos conforme al Código Nacional en qué casos podemos nosotros ejercitar acción penal. Pero les pongo un ejemplo. El Ministerio Público, hacemos nuestra denuncia o metemos nuestra querella, investiga y de pronto dice el Ministerio Público, ya no hay más que investigar, no hay delito. Y nosotros decimos, no, sí hay delito. Cuento con estos elementos bien fundados y motivados.
Si tú, Ministerio Público, no quieres ejercitar acción penal, yo ejercito acción penal directo ante un juez de control. Y le voy a pedir al juez de control que te haga de tu conocimiento que estoy ejercitando acción penal, y el juez de control es el que va a determinar si tengo razón o no en que se investigue el delito. Ahí tenemos una particularidad, ¿verdad? Le están quitando, le están robando parte de ese monopolio al Ministerio Público. Cuando nosotros consideramos que sí hay elementos y el Ministerio Público no quiere ejercitar acción penal, nosotros lo podemos hacer. Claro, compañeros, aguas, bajo el riesgo de que si ejercitamos acción penal y no lo acreditamos, nos van a revertir civilmente, no penalmente, sino civilmente, nos van a pedir una reparación del daño. La víctima, su asesor jurídico, puede decir, me causó un perjuicio el ejercicio de la acción penal que hizo en forma particular la persona. Ahí hay un jueguito, hay que tener cuidado con eso cuando nosotros queremos en forma particular, de acuerdo a este párrafo, ejercitar acción penal. Si no lo acreditamos plenamente, corremos el riesgo de que nos demanden civilmente, ¿verdad? Por los perjuicios que causemos. Después dice el siguiente párrafo: la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Vean ustedes, aquí se cumple el ius puniendi, esa facultad, obligación que tiene el Estado de investigar y de sancionar. ¿A quién le corresponde investigar? Al Ministerio Público. ¿A quién le corresponde imponer? Así dice, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias, exclusivas de la autoridad judicial. Aquí se cumple el ius puniendi, ¿verdad? Esas dos instituciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por eso vemos que el Ministerio Público se rige por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, mientras que el Poder Judicial se rige por la Suprema Corte en materia federal y los tribunales superiores de justicia en fuero común. Es decir, se hace la repartición de poder. El poder del Ministerio Público de investigar y ejercitar acción penal, y el poder del juez de imponer una pena, modificarla y ejecutarla. Por eso tenemos jueces de juicio oral y tenemos jueces de ejecución de pena. Uno es el que va a imponer y otro a ejecutar. Ahí está la división de los jueces de juicio oral y los jueces de ejecución. Recuerden ustedes que nosotros tenemos tres tipos de jueces. El juez de control, que es el que prepara todo el proceso; el juez de juicio oral, que es donde se desahogan las pruebas, él valora y dicta sentencia; y el juez de ejecución, que es el que va a ver la ejecución de esa sanción que impuso el juez de juicio oral. Dice, compete el siguiente párrafo: compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. ¿De quién estamos hablando aquí? Pues de los famosos jueces de barandilla o jueces cívicos. Ellos van a ver el aspecto de los reglamentos de gobierno. Ellos la única facultad que tienen de sanción, como lo señala aquí, es la multa o el arresto hasta por 36 horas de pena privativa de libertad.
o en trabajo a favor de la comunidad. Tenemos, por ejemplo, autoridades administrativas que, aunque no sean jueces cívicos, tienen esta facultad de aplicar las sanciones que están en los reglamentos gubernativos. Hacienda tiene la facultad de revisión a los comercios. Es una facultad exclusiva de carácter administrativo. La Secretaría del Trabajo, en la revisión a las industrias, a los comercios. Esas son a lo que se refiere autoridades administrativas. La diferencia es que en el párrafo anterior habla de autoridad judicial, no de autoridad administrativa. Si bien es cierto, en un concepto general, los jueces judiciales administran, se refiere a la administración de la justicia, ya sea en sus facultades, en sus competencias, el juez familiar, el juez penal, el juez mercantil, pero vean la diferencia con la autoridad administrativa. No son jueces. La Secretaría de Hacienda tiene la facultad de revisión de los comercios, ¿verdad? De los libros, de las revisiones fiscales y todo. La Secretaría de Trabajo tiene la facultad de revisión de las industrias, ¿verdad? Los reglamentos de todo lo que debe de tener una fábrica. Entonces, aquí está la diferencia entre la autoridad administrativa, la cual nada más tiene como facultad de sanción de privativa de libertad hasta 36 horas. Ejemplo clásico que podemos ver nosotros en materia penal es el juez cívico. Cuando andamos borrachitos que nos llevan, o cuando cometemos una infracción, que hacemos pipí en la calle, o infracciones a los reglamentos de gobierno. ¿Cuál es su facultad de sanción? Hasta 36 horas de arresto, nada más. Pero no son jueces judiciales. Son jueces, los jueces cívicos no son jueces judiciales, son jueces administrativos. Si el infractor, dice el siguiente párrafo, si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Es decir, cuando el juez nos quiere poner una multa de 1,200 pesos porque estaba haciendo pipí en la calle, pues yo le acredito que soy trabajador, que soy jornalero u obrero y no me puede imponer una multa mayor más que la de un día. Claro, esto hay que argumentarlo ante el juez cívico, ¿eh? Y demostrarle que soy obrero, para efectos de que me imponga un día de salario exclusivamente como sanción. No puede ir más allá. Pero si yo acredito que no soy obrero, no soy jornalero o trabajador, sentido obrero, soy empresario, soy comerciante, soy profesional, pues lo más seguro, ¿verdad?, es que no nos pongan un día, sino nos pongan las multas que a veces van de 1,000 a 2,000, 3,000 pesos. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, ¿cuál es la multa por invadir un carril de un metrobús? Si mal no estoy, son como 10 o 12,000 pesos. Entonces, ahí hay que hacer las diferencias. Dice, tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Híjole, aquí es bien amplio, ¿no? Porque dice trabajador no asalariado. Pues todos trabajamos. Imagínense, los profesionistas son trabajadores, pero no asalariados. Los comerciantes. Y muchas veces, compañeros, de verdad, en la práctica profesional, esto, los jueces cívicos no lo respetan. Pero, ¿qué hace uno?
no impone, no interpone los recursos que le da la ley. Si un juez a mí me impone una multa de 12,000 pesos y acredito que soy un trabajador no asalariado, pues nada más me puedes poner el equivalente a un día de salario. Pero no se lo puedo decir nada más así al juez, tengo que irme al recurso que nos da la ley en materia administrativa. Y para eso existen los tribunales de justicia administrativa, tanto del fuero común como del fuero federal, ¿verdad? Donde podemos interponer nosotros ese recurso ante esta autoridad administrativa. Bien, dice el siguiente párrafo. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. Ya veremos dentro de nuestro Código Nacional cuáles son esos criterios de oportunidad. ¿Cuáles son esos? Pues cuando me ayudas, cuando yo te detengo, perteneces a una banda, perteneces a una delincuencia organizada, perteneces a una asociación delictuosa, te detengo y en este caso, ¿verdad? Pues yo te digo, mira, si me dices quiénes son tus coautores, quiénes son tus jefes, cómo trabajan, cómo cometen los delitos, le voy a pedir al juez, ese es el criterio de oportunidad. Si tú me ayudas a detener a los demás, yo hablo con el juez para que te ponga una pena mínima. E incluso, si detengo a todos, yo no ejercito acción penal. Ese es el criterio de oportunidad. Tenemos un caso ahorita muy relevante de Lozoya, el exdirector de Pemex, el cual no ejercitó acción penal el Ministerio Público por los delitos que él tiene de lavado de dinero contra la administración pública. Pero ¿qué es lo que está haciendo Lozoya? Pues está diciendo cómo cometían los fraudes, cómo cometían la defraudación fiscal. Ahí está aplicando el Ministerio Público un criterio de oportunidad que está aquí en la Constitución. No ejercito acción penal en tu contra, pero dame los datos de cómo trabajan, cómo defraudan, cómo se hacen del dinero y quiénes son. Si tú me das eso, no ejercito acción penal. O ejercito acción penal, pero le pido al juez que te ponga una pena mínima. A eso se refiere este párrafo de los criterios de oportunidad. Dice, el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Que yo recuerde y que tenga conocimiento directo. Nosotros nos adherimos a 2 cortes penales internacionales. Tenemos la primera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo funciona esta Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues primero, ¿verdad?, se va uno a la Corte Interamericana, perdón, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hagan de cuenta, homologando un poquito, hagan de cuenta que esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el Ministerio Público. Es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga si el Estado está violentando derechos humanos. Aquí tenemos un ejemplo bien clarísimo y que se le ha dado seguimiento y que ha tenido un problemón tremendo, en la que ha intervenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es lo de los
desaparecidos, los 43 desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino, trajo peritos, trajo investigadores para saber qué pasó con esos 43 desaparecidos. Investigó, checó y todo. Determinó que sí había habido violaciones a derechos humanos por parte del Estado. ¿Por qué? Porque se supone que esa desaparición forzada de esas 43 personas lo hicieron policías, y los policías son parte del Estado. Por eso intervino la Comisión Interamericana. Una vez que la Comisión Interamericana determinó que había violación a derechos humanos, lo pasa a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es decir, lo pasa a jueces que conforman esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces estos jueces, ¿verdad? Que por cierto México estuvo incluso como presidente de esta Corte por un buen tiempo, Sergio García Ramírez, el doctor Sergio García Ramírez, ¿verdad? Que es un erudito en Derecho Penal, nacional e internacional. Él estuvo en su momento como presidente de la Corte Interamericana, es decir, era juez internacional. A eso se refiere este párrafo. El Ejecutivo podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Tenemos esa Corte Interamericana de Derechos Humanos y le estoy diciendo cómo funciona. Primero interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como investigador, y si hay violación a derechos humanos, lo pasa a la Corte Internacional Interamericana para que sean los jueces internacionales los que dicten una sentencia. Y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia, se la manda al Estado, se la manda al presidente de la República y le dice: oye, presidente de la República, fíjate que de la investigación que es esto, tus elementos del Estado, tus policías o tus directores o tus secretarios de Estado violaron derechos humanos. Por lo tanto, te condeno a la reparación del daño y te condeno a que lleves ante la justicia a las personas que violaron esos derechos humanos. Fíjense, la Corte Internacional puede sancionar incluso al Estado. Le dice al Estado que dictó una sentencia en su contra, en la cual le obliga a la reparación del daño y a administrar justicia, llevando ante los tribunales a los que violaron los derechos humanos. ¿Cuál es la pena si el Estado no quiere? Dicen: me vale, no quiero. Ah, ok, ¿no quieres? Pues mira, nosotros somos 70 agremiados, hay 70 estados agremiados. Por lo tanto, voy a hacerle saber a todos esos 70 estados que tú no quieres cumplir con el pacto internacional que tenemos. Tú dijiste que estabas de acuerdo con todo lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Tan es así que firmaste el Tratado Internacional para reconocer la Comisión Interamericana y la Corte Internacional. ¿No quieres cumplir? Perfecto, le voy a hacer saber a todos los demás estados que tú eres un estado violento, que tú eres un estado corrupto, que tú eres un estado que no cumple con las obligaciones que dicta esta Corte. Ya se imaginarán qué presión le van a hacer a México. Sencillo: no vayan a México, no vayan turistas porque en México matan, porque en México secuestran, porque en México es corrupto, no vayan de visita para allá. Imagínense lo que lastima económicamente al país en una situación en la cual no cumple con la sentencia dictada por la Corte Interamericana, le van cerrando. Imagínense, por ejemplo, que el Estado mexicano le diga no sé, al Banco Mundial o al Banco Interamericano: oye, préstame 1,000 millones. No, pues sabes que no te presto, porque tú no cumples con los tratados internacionales, no cumples con lo que tú dices, no cumples con lo que tú firmas, por lo tanto no te presto. Pero además le voy a decir a mi pueblo que no vaya a tu pueblo, porque allá matas, corrompes, ¿verdad? Y no administras justicia. Esas son las sanciones que puede tener al no cumplir con estas sentencias.
Muy bonito el derecho internacional, compañeros, de verdad. Muy, muy, muy bonito el derecho internacional privado y el derecho internacional público, que es ahí donde van a ver. Espero que lo lleguen a ver en materia internacional. Y esto se los comento, compañeros, de verdad, porque, pues vamos, a mí en lo personal, yo estuve 3 años, ¿verdad?, en lo que es la Subprocuraduría Jurídica de PGR, hoy Fiscalía General, en el área de extradiciones internacionales. Entonces me tocaba ver todos los tratados, tanto de asistencia jurídica como de extradición, con todos los países del mundo, no crean que nada más con Estados Unidos. Y ahí es donde se refleja el cumplimiento que hace el Estado mexicano de sus compromisos internacionales. Es muy bonita esa área. Pero además les voy a decir una cosa, es un área muy elitista. Cuando yo estuve ahí, pues ya se imaginarán comidas con los embajadores, los cónsules, que pues trataban de buscar esa amistad internacional y todo. Son muy fifís, es un área muy, muy así, muy elitista, pero muy bonita, de aplicación muy bonita porque se juegan muchísimos intereses. En el aspecto de internacional privado, pues ustedes lo van a ver, incluso lo han escuchado, cuando los michoacanos, un michoacano, una familia michoacana, una familia tamaulipeca, una familia de Coahuila, de Chihuahua, se llevan a los hijos sin el permiso del papá, ya tenemos un problema de derecho internacional. Se los lleva a Panamá, se los lleva a Estados Unidos, se los lleva a Argentina, ¿verdad? Y es un problema de derecho internacional privado. Es decir, tenemos que ejercitar el derecho civil internacional, mientras que el derecho público internacional se va a encargar de los aspectos de las relaciones de carácter público, de materias públicas. A eso es a lo que se refiere. ¿Qué vamos a ver en derecho internacional privado y público? Los tratados internacionales. ¿Sí? Es muy bonita esa área. Y la otra corte es la Corte de la Haya, la Corte Interamericana que pertenece a la ONU. Se rige, y hay jueces también, ¿verdad?, que se rigen precisamente por las determinaciones que da la ONU. Cuestiones incluso comerciales, donde se tiene que ir al Tribunal de la Haya para efectos mercantiles, comerciales, penales, industriales. Por eso en la ONU, ¿verdad?, tenemos diferentes áreas de investigación y de decisión. También la ONU, a través del Tribunal o de la Corte de la Haya, también investiga y sanciona. Lo hemos visto, qué pasa con Afganistán, con Pakistán, ¿verdad?, con Irán, con las cuestiones de que no los dejan tener y hacer investigaciones en materia nuclear, no los dejan tener armas nucleares. Ahí interviene mucho la ONU y sanciona a la ONU también, ¿verdad? No obedeces, te impongo una sanción. Puede ser una sanción económica, no va a haber préstamos para ti, ¿verdad? Te vamos a cerrar los mercados internacionales. Así es como se trabaja esa situación internacional. Es muy bonita esa área. Ojalá cuando vean ustedes, creo que es 7º y 8º semestre, internacional privado, internacional público, práctica forense de derecho privado y práctica forense de derecho público, de verdad que son áreas muy interesantes que además muchos abogados no tocan, por lo mismo de que son muy elitistas esas áreas. En fin, ojalá algún día les sirva para ustedes este comentario en su vida profesional. Después, en nuestro siguiente párrafo, dice: la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. De conformidad con lo previsto en esta Constitución
y las leyes en la materia. ¿Por qué nosotros no podemos portar armas para defendernos, compañeros? Pues porque la Constitución nos prohíbe, nos dice claramente que la seguridad pública es una función del Estado. Por eso, incluso, nosotros podemos poseer un arma, pero en casa. No podemos andarla cargando, porque no es una función personal, individual o de instituciones privadas la seguridad de las personas. Aquí haríamos un pequeño paréntesis. Me dirían ustedes, ¿y qué pasa entonces con los cuerpos de seguridad privada? Estos cuerpos de seguridad privada son específicos y pasan por un control institucional. Por fuerza tienen que estar bajo la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de una Dirección General de Seguridad Privada, que es la que controla, que es la que determina cuáles son los requisitos, los permisos, qué es lo que debes de tener para dar una seguridad privada. Y específicamente, qué es lo que quieres dar en esa seguridad privada. Hay seguridades privadas que no cuentan con permisos para portar armas. Nada más se dedican a una seguridad privada de muros. Ustedes los han visto. Siempre vemos en las unidades, por ejemplo, habitacionales, o en los comercios vemos, en el aeropuerto mismo, vemos empresas de seguridad privada, pero que necesitan y requieren del permiso del Estado para funcionar como una seguridad privada. Pero en este caso estamos hablando de una seguridad pública. Y entonces nos dice cuáles son los fines de esta seguridad privada. Por eso muchas veces, políticamente, ¿verdad? Políticamente siempre se habla de la inseguridad pública, el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de blancas, la trata de órganos. Y entonces dicen, el Estado no tiene la capacidad de darnos seguridad. A diario vemos delitos de robo, delitos de... pues el más común es el robo, delitos de secuestro, delitos de desaparición forzada, y ahí es donde decimos, el Estado no tiene esa capacidad que de acuerdo a la Constitución le corresponde al Estado, para salvaguardar mi vida, mi integridad, como dice aquí, ¿verdad? El preservar el orden público, la paz social, el patrimonio de las personas. Aquí es donde está la fundamentación de esa seguridad pública que nosotros vemos aquí con los elementos de policía municipal, policía estatal, policía federal, ¿sí? Que son los tres órdenes de policía que tenemos. Después dice, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Creo que es muy clara aquí la Constitución en el sentido de cuáles son los fines de seguridad pública. ¿Sí? La prevención, ¿quién la hace? Las Secretarías de Seguridad Ciudadana. La investigación y persecución, ¿quién la hace? El Ministerio Público. Así como la sanción de las infracciones administrativas y, por supuesto, los judiciales, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Ahí están los fines de la seguridad pública. La prevención, la investigación, la persecución y la sanción. Es el jus puniendi del que hemos estado hablando. Aquí está reflejado otra vez el jus puniendi. Y por último dice, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Esos son los principios que se le debe de enseñar a los policías, a los ministerios públicos, a los jueces,
Para eso se les dan cursos de derechos humanos, se les dan cursos de amparo, se les dan cursos de constitucionalidad, precisamente para que sepan cuál es su servicio. Ellos son servidores públicos. Creo que esto ya debieron de haberlo visto en odontología jurídica, ¿no? Allí es donde se ve esta cuestión. En la odontología jurídica se ven los principios éticos de los servidores públicos. ¿Cuál es esa ética, ese misticismo que deben de tener los servidores públicos dentro de las instituciones del Estado? Y por supuesto, no deja de mencionar los derechos humanos. Derechos humanos hoy reconocidos en nuestro artículo 1 constitucional, donde dice incluso que cualquier autoridad, antes de emitir o de resolver algo, primero debe de velar por los derechos humanos. Los derechos humanos están por arriba de cualquier garantía constitucional. Incluso la Constitución dice que deberán de prever y proveer primero todo lo que es la materia de derechos humanos y después resolverán lo secundario. Por eso nosotros, en nuestro debido proceso penal, es un derecho humano el debido proceso. Y cuando nosotros hablamos de debido proceso, es porque el juez, una vez que nos detienen, lo primero que tiene que ver es si no se nos violentaron nuestros derechos humanos en la detención. Para después pasar, ahora sí, a las formalidades del procedimiento. Es decir, ver, ya vio que no se me violaron los derechos humanos, ahora sí paso a ver el aspecto de la flagrancia, la orden de aprehensión y por supuesto también, ¿verdad?, lo que es el caso urgente. ¿Qué es lo que va a ver el juez para que no se vean violados nuestros derechos humanos si no fuimos incomunicados, si no fuimos torturados? Eso es lo que tiene que ver el juez en vía de debido proceso, que no hayamos sido incomunicados o torturados para que se nos imponga una sanción. Dice el siguiente párrafo: las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Fíjense, chequen esto, porque hoy no nuestro problema, hoy nuestra historia, nuestra república, nuestra nación, tiene una Guardia Nacional. Yo no sé si ustedes lo han visto o lo van a ver en materia, cuando vean ustedes Derecho Administrativo 1 y 2, pues van a tener que ver esta situación, porque estamos hablando de seguridad pública y estamos hablando de seguridad nacional, y eso es materia de administrativo. Dice, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. Fíjense que yo les haría una pregunta. Ustedes han visto a la Guardia Nacional, ¿no? Sus carros, su vestimenta, su uniforme, el tipo de armas que tienen. Yo les preguntaría, ¿de quién depende la Guardia Nacional, compañeros? ¿Alguno de ustedes sabe, tiene idea? ¿Futuros profesionales del derecho? ¿No depende del ejército? ¿Mande? ¿No depende del ejército? A ver, ¿me lo estás diciendo en forma afirmativa o en forma negativa? Afirmativa. Afirmativa, depende del ejército, dice usted. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Del ¿Les da pena? Ejecutivo, ¿no?
Bueno, yo digo que del Ejecutivo. Del Ejecutivo. ¿En qué área? Está bien. Dice el compañero, el Ejército. El Ejército también pertenece al Ejecutivo. ¿Cuántas áreas tiene el Ejecutivo? ¿Cuántas secretarías de Estado tiene el Ejecutivo? Les digo que esto es materia de administrativo. Depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así es, de la federal. Depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Nada más que esta Guardia Nacional tiene elementos civiles, tiene elementos de la Marina, tiene elementos del Ejército, pero todos ellos pertenecen y les paga la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Por eso muchos están inconformes. Porque dicen, bueno, es que les paga la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, pero actúan como el Ejército, responden como el Ejército y parecen Ejército. Y como dice aquel dicho, si ese animal hace cuac, nada como pato y se hunde como pato, ¿qué es? Pues es un pato. Entonces ese es el problema que tenemos ahorita con la Guardia Nacional. Parece Ejército, se comporta como el Ejército, se viste como el Ejército. ¿Qué es? Pues es el Ejército, ¿verdad? Digo, homologando estas cosas que se dan por costumbre, ¿no? Si tú ves a un pato nadando, se hunde y tiene todas las características, ¿qué es? Pues es un pato. La Guardia Nacional, ¿no? Tenemos ese problemita, porque ese sí es un problemita, ¿en qué momento puede intervenir la Guardia Nacional? Si yo soy gobernador del estado de Jalisco, ¿en qué momento en mi estado, mi soberanía estatal, recuerden que cada estado es libre y soberano, tiene un pacto federal que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero es mi territorio. Yo tengo soberanía, yo tengo libertad, yo tengo mi propia policía estatal, yo tengo mis propias policías municipales, yo tengo mis propios fiscales, mi propio ministerio público, yo tengo mis propios jueces. La pregunta es, ¿cuándo y por qué va a intervenir la Guardia Nacional? Queda a discreción de cada gobernador, ¿no? Solicitarla al Poder Ejecutivo. Pero fíjese cómo dijo usted, solicitar. Es decir, ¿la Guardia Nacional puede entrar nada más así porque sea mi estado? No, fíjense que no. El gobernador es el que debe, con anuencia del Poder Legislativo, de los diputados, es el que debe de solicitarle al Ejecutivo Federal, es decir, al presidente de la República, que mande la Guardia Nacional a ese estado. Para investigar, prevenir y perseguir las acciones delictivas. Pues vean ustedes qué tan importante esta situación. ¿Qué hacen ustedes en su momento cuando en materia federal detienen a un sujeto con 50 kilos de cocaína y lo detiene la Guardia Nacional y lo detiene en el estado de Michoacán? Ok, se va a un juzgado federal. ¿A quién vamos, nosotros como abogados defensores, a quién vamos a citar como los que detuvieron a esta persona? Pues a la Guardia Nacional. ¿Y qué pasa con los delitos del fuero común? ¿Cómo cito a la Guardia Nacional? Porque se pueden cometer delitos federales y delitos del fuero común e interviene la Guardia Nacional. Esas son las cuestiones que ya en la práctica forense se nos presentan, compañeros. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. Por eso el análisis de estos artículos constitucionales, para tener una visión mayor, una visión más compleja, ¿verdad?, de todo lo que implica, lo que ordena la Constitución en nuestra materia penal, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, compañeros, pues vamos a dejarle hasta aquí. Continuamos mañana para